la bienvenida a todos los que hoy nos están acompañando, hermanos de la iglesia que no han podido venir por situaciones de salud. Bendecimos sus vidas, oramos por ustedes cada semana, cada día. Y te damos la bienvenida si nos estás viendo por primera vez. Queremos ser de bendición para vos. Y si estás en Capital y no te congregás en ninguna iglesia, te invitamos a que puedas acompañarnos en nuestra iglesia que está ubicada en Iberac 6176 Villa Urquiza. Te esperamos, vas a recibir un cálido afecto y la palabra de Dios por sobre todo. Amén. Vamos a compartir la palabra de hoy. Si tienen algún amigo, alguien que ustedes conocen, que necesite de Dios, ahí Romina recién publicó en el en el WhatsApp de la iglesia, el link de lo que estamos viendo ahora por YouTube, para que se lo puedas compartir a alguien. Y esta mañana quiero hablarles de algo muy, muy importante para los hijos de Dios. Esta mañana el título de la prédica es Él quiere salvarte. Él quiere salvarme. Él quiere salvarte, Él quiere salvarme. Hoy quiero compartirle de uno de los temas centrales, fundamentales de toda la Escritura, desde el principio de la Escritura hasta el fin de la Escritura. Dios le habla a su pueblo de la salvación. Desde el principio a fin nos habla de la salvación, de reflexionar sobre el tema de la salvación. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia, en general, cuando se habla de la salvación, piensa en el pecador, piensa en el que no tiene a Dios en su corazón, piensa en la persona que está lejos de Dios. Pero toda la Biblia, Dios le habla no al pecador, porque el pecador todavía no leyó la Biblia. Le habla a sus hijos de la salvación. Le habla a su pueblo de la salvación, de lo importante que es la salvación. Y el Antiguo Testamento nos demuestra, y es una gran palabra para reflexionar de todas las veces que Dios salvó a su pueblo, de todas las veces que Dios los rescató, los redimió, los salvó, y de lo importante que es que necesitamos salvación de Dios. Hoy vos estás necesitando que Dios algo te salve, que algo te saque, que algo te libere, que algo te rescate, que algo solucione, que algo modifique. Esa es la salvación de Dios. Pero en la palabra de Dios, como leímos la semana pasada, Dios dejó la Escritura para que podamos reflexionar y por medio de la lectura de la palabra que tengamos paciencia en lo que nosotros estamos viviendo para creer que la salvación va a venir. El tema está que tenemos que permanecer con fe, creyendo en nuestro corazón que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Hermano, Dios no habla por hablar. Amén. Dios no habla porque no habla con nadie. Dios no habla porque no tiene con quién compartir. Dios, cuando te dice algo, te lo dice para que te recuerdes lo que Él va a hacer en tu vida. Y nosotros tenemos por la Escritura testimonios de que no importa en qué situación estuvo su pueblo, que aunque era 1 contra 1000, venció 1. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Eso habla de la salvación. Habla que no importa en qué situación estés, lo que importa es que tu relación con Dios esté conectada. Amén. Que estés conectado con Dios, porque el enemigo sabe que si te desconecta, se desconecta tu familia, se desconectan tus hijos, se desconecta el propósito, se desconecta la fe, se desconecta la esperanza.
¿Y cómo andamos cuando estamos desconectados? Andamos temerosos, andamos angustiados, andamos tristes, lloramos con razón porque no tenemos esperanza, porque perdimos la esperanza. Pero la palabra nos exhorta, nos anima a que tenemos que recordar la salvación del Señor. Amén. Por eso en esta mañana quiero contarte una historia riquísima. Sacá, ponete la servilleta porque les voy a compartir un plato rico en esta mañana. Una historia importante, una historia que nos habla de la salvación de Dios. Sin importarle, a Dios no le importa quiénes somos, qué hayamos hecho y cuántas equivocaciones hayamos tenido. A Dios le importa que hoy tengamos la fe para ser rescatados y transformados. Por eso la iglesia, cuando nos ponemos a hablar de la salvación, piensan que es para los que son pecadores, para los que no tienen a Cristo, pero nosotros necesitamos reflexionar de la salvación, porque muchas veces, por no tener memoria de la salvación, nos deslizamos y pecamos y caemos y nos destruimos y nos terminamos alejando de aquel que nos dio la vida. ¿No les pasa eso? Que nos desconectamos, que dudamos de Dios. Y el Señor nos dejó este libro, su palabra, para que seamos transformados. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 2, versículo 1 al 9, dice, si quieren acompañarme, les cuento el contexto. Ustedes saben, Josué había quedado como sucesor de Moisés. El pueblo de Israel estaba desorientado, el líder se había muerto, pero Dios había respaldado a Josué. Y Josué tenía un propósito, y ese propósito estaba respaldado por Dios, porque el pueblo entendió que Josué había sido elegido como sucesor de Moisés, que no era poco. Y cuando Josué empieza a llevar el propósito de Dios adelante, le dice a los hijos de Dios, a estos espías, les dice que había llegado el tiempo de ¿qué? De la conquista. ¿Cuánto le gusta esa palabra? Amén. La conquista nos enseña todo el libro de Josué que proviene de Dios, que no proviene de nuestra capacidad. Y en ese contexto dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, la puerta de la ciudad, hermano, la puerta de la ciudad se abría a tal hora y se cerraba a tal hora. Entonces ella le dice, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se fueron. Y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaré. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había, ¿qué? Escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Tremendo. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, es decir, los espías, los hijos de Dios, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Tremenda la presencia de Dios. Amén. Sigamos, versículo... ¿Sigue o no? 9. Vamos con el 10, perdón, te dije era
hasta el 19. Vosotros cuando saliste de Egipto y los habéis hecho a los dos reyes y habéis echado o hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado el corazón de los de Jericó, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba. Mirá lo que está diciendo esta mujer, ramera, sin Dios, pagana, porque Jehová es Dios de arriba y Dios de abajo en la tierra. Y dice algo muy importante, dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y allí vivía en el muro. Hasta ahí la palabra de Dios. Qué tremendo lo que pasó con esta mujer, ¿no? ¿Saben por qué los espías fueron a la casa de la ramera? Porque la casa, en ese momento, todos los que entraban en una ciudad, lo primero que hacían era estar con una mujer. Era lo normal en ese momento. El pecado, una ciudad pagana, pecado. Pero cuando entraron, y el rey lo sabía, que entraban ahí. El rey sabía que todos los hombres que entraban por la puerta de Jericó iban con Rahab. Imagínate lo que era Rahab, ¿no? Era una mujer que ejercía el pecado a niveles grandes. Y dice la palabra que estos espías fueron con ella, y cuando fueron ellos se dieron cuenta que algo estaba pasando y que los iban a matar, porque se habían dado cuenta que los espías habían entrado. Y el rey, siendo rápido, fue a la casa de Rahab, la mandó a llamar, y Rahab hace algo fuera de serie, hace algo tremendo, que es lo que hoy quiero compartirte. Ella, por un momento, se levantó, porque ustedes saben que una mujer ramera no tiene reputación, ¿lo saben? No tiene vida, es una mujer mal vista, es una mujer que no tiene oportunidades, que cuando la ven en la calle la desechan. Y cuando a ella le llega esta oportunidad de tener a los espías, ella podría haber tomado una decisión. ¿Y cuál era? Haber quedado bien con el rey, sumarse unos puntos, pedirle una tierra diferente, pedirle trabajo. Pero sin embargo, ella no pensó en ella solamente naturalmente. Ella se dio cuenta que estos hombres tenían algo más que algo natural. Tenían a Dios, y que Dios estaba por conquistar esa tierra. Y la oportunidad que ella podría haber utilizado para su propio beneficio, la utilizó para su salvación y para la salvación de toda su familia. ¿No es tremendo eso? Porque ella podría haber dicho: listo, me paro para siempre, le pido oro, le pido plata. De ser una persona con una reputación mala, podría haber sido una héroe de Jericó. Imagínate los titulares, los diarios: Rahab nos salvó, Rahab nos dijo el secreto de los israelitas, nos contó las estadísticas. Pero ella, ¿qué hizo? Fue tocada por Dios para salvación. Luego de que vuelven los espías, le cuentan esto a Josué. Josué toma la decisión de ir a tomar la tierra, y Dios le dice cómo tomar la tierra. ¿Se acuerdan cómo fue? ¿Se acuerdan cómo fue o no? ¿Sí o no? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Tenía que rodear los muros de Jericó, andar. ¿Cuántos quieren la victoria?
Dios le dio la victoria al pueblo de Israel sin decir una palabra. Tuvieron que dar 7 vueltas a la tierra de Jericó sin decir una palabra. Y cuando eran las 7 vueltas, tocaban la trompeta y ahí sí tenían que gritar con toda su fuerza y Dios iba a derribar el muro. Pero en realidad, cuando te pones a leer y a estudiar la palabra, esta ciudad tenía 2 muros. No tenía un muro, tenía 2. El primer muro, un espacio, y tenía otro muro. Ella vivía en el muro más, digamos, el que nadie hubiese pagado un ambiente para vivir ahí, porque era el muro donde si caía una guerra, la primera que moría era Rahab, porque tenía su casa en el muro. Entonces cuando empezaron a rodear la tierra de Jericó, dice la palabra de Dios en Josué capítulo 6, versículo 16, dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, ¿qué dijo? Gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Y miren este detalle. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas ¿hasta cuándo? Cuando escribe el libro, hasta hoy. No es que Rahab dijo, listo, me salvé y ahora me voy a hacer la mía. Rahab fue salva y se quedó con el pueblo de Israel y tomó al Dios de Israel como su Dios. Entonces dice, y habitó ella con los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. Hoy quiero hablarte que necesitas salvación. ¿Qué hizo Rahab para obtener esta salvación? ¿Qué hizo ella para que todo esto acontezca? Porque cayó el ejército, los muros cayeron y los soldados, imagínate, agarraron las espadas y empezaron a matar gente. Es así. Destruyeron al pueblo, pero había una orden, y esa orden es la que está sobre tu cuerpo y sobre tu espíritu cada día de tu vida. A todos podés tocar, le dice el Señor, pero a ellos no los podés tocar. ¿Cuántos lo creen? Y Dios nos salva a través de la fe. Entonces Rahab, mientras todos morían, mientras todos los que se burlaban de ella iban muriendo, mientras el mismo rey que tenía todo el oro, todo lo que podía tener, fue destruido, ella por la fe fue salvada. Y acá hay una gran lección para nosotros que también necesitamos reflexionar en la salvación. Rahab entendió algo poderoso que nosotros tenemos que entender hoy. Que la salvación es posible de lo que te está pasando, de lo que estás viviendo y de lo que está viviendo tu familia. Es posible, ella lo entendió. Hermano, ella era una mujer que no tenía nada. Lo único que tenía era el cuerpo para subsistir y para darle alimento a su familia. Imagínate lo que era eso. Sus padres sabían que era una mujer que tenía esta condición, pero sin embargo, cuando ella entendió que Dios había entrado a su casa por medio de esos hombres, ella rogó
por su salvación. ¿Por qué rogó por su salvación? Ella vio la oportunidad de que su vida sea cambiada. Y esto es lo que nos ofrece Dios cada día de nuestra vida. Cada oportunidad la tenemos en Dios cuando pasamos por un problema de ser salvos, de tener la salvación de Dios, pero cuando hay fe. Hoy la iglesia necesita seguir creciendo en la fe. No porque ya somos salvos eternamente, no necesitamos salvación. Ojo con eso. Tenemos que tener todavía fe. Esta mujer lo que hizo es que se le presentó una oportunidad y tomó una decisión. ¿Sabe cuál fue la decisión? De poner a Dios primero. ¿Cuántos quieren la salvación en lo que estás necesitando? No la salvación de tu alma. Quizás tenés que volver a rendir tu vida a Cristo porque te deslizaste en tu salvación. Volviste al pecado, volviste a hacer lo que no tenés que hacer. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que tomar una decisión. Tenés que volverte a Cristo. Ella lo siguiente que hizo fue que estuvo dispuesta, y esto es importante, porque tu vida o se la vas a dar al mundo o se la vas a dar a Cristo, pero a alguien le vas a dar tu vida, o al pecado, a la mentira o a la verdad. Y ella es lo que hizo. Cuando vino el rey, ella tenía su vida en riesgo, y no solamente su vida en riesgo, la de toda su familia, porque si se enteraban que había mentido, la mataban. Pero ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida para ser salva. Y para la salvación de tu alma, y para la salvación de tu matrimonio, y para la salvación de tu familia, vas a tener que estar dispuesto a arriesgar tu vida. ¿Y esto cómo lo llevamos a la realidad? Que cuando haya una decisión que tomar, vas a tener que tomar la decisión que Cristo nos pide en su palabra tomar. No la que a mí me gustaría, sino la que Dios quiere. Porque muchas veces no obtenemos salvación porque hay cosas que estamos haciendo mal. Ella tomó la buena decisión y ella dijo, mira, a mí me van a matar, porque el temor de Dios cayó sobre el pueblo. Acá están todos con miedo, el rey tiene un cuiqui que sabe que mañana se muere. Así que o me muero en el infierno, o me muero acá en Jericó, o prefiero tener la oportunidad de darle una chance a Dios y que Él me salve. Y cuando eso sucedió, ella mandó a llamar a toda su familia. Y cuando ella mandó a llamar a toda su familia, ¿qué podría haber dicho su familia? Dale, vos me vas a hablar de verdad. Vos que me debés plata, me hablás de la salvación. Vos que andás de hombre con hombre, vos que haces cualquier cosa, Dios te escuchó a vos. Algo vieron en Rahab. Vieron, ¿sabés qué? La esperanza y la fe de una persona que tiene la fe puesta en Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Tener nuestra fe puesta en el Señor. Lo otro que ella tomó una decisión, estuvo dispuesta a dar su vida por Dios. Y quiero hacer una aclaración en esto, porque vos vas a tener que tomar la misma decisión. Cada día tomamos la misma decisión. Cuando le damos nuestra vida al pecado, le estamos dando nuestra vida a la muerte. Aquello que puede hacer que perdamos la salvación, que perdamos la familia, que perdamos nuestro matrimonio, que perdamos nuestros hijos, que perdamos nuestro trabajo, que perdamos las situaciones. ¿Y qué pasa cuando después? Dicen que, hay algo que se dice lo siguiente, y es que a veces nos damos cuenta del valor que tiene algo cuando lo perdemos. ¿No te ha pasado eso? Tanto que no tiene mucho valor como que tenía un valor muy grande. Entonces, cuando estamos siendo atacados en nuestra mente y en nuestro corazón, no le damos valor a nada. Por eso tenemos que poner por encima de lo que nosotros sentimos la palabra de Dios, porque Él sí le da valor a lo que tiene valor. Entonces, cuando nuestra vida toma la decisión de morir para vivir, nuestra
familia reverdece, nuestro matrimonio se sana. Es difícil, pero Dios nos quiere dar salvación. La otra cosa que dijo es, ella no dijo nada, no los traicionó a los israelitas, sino que confió en Dios, tuvo fe para juntar a toda su familia y que toda su familia sea salva. ¿No es tremendo eso? Que una mujer que no tenía oportunidad, una mujer que no tenía ninguna aptitud, ninguna capacidad, que lo único que tenía sobre los hombros era culpa, pecado, dijo, esta es la oportunidad para ser salva. Y de esta salvación te quiero hablar que nosotros necesitamos. Lo que ella hizo le cambió la vida, le cambió la eternidad, le cambió la reputación. Hermano, cuando vos te acercás a Dios y estás en dificultad, estás en problema, vos tenés cuando estás en problema, en dificultad, vos tenés dos decisiones que podés tomar. Una es enfrentar las cosas con Dios o enfrentarlas sin Dios. Cuando la enfrentás con Dios, quizás la victoria cuesta en llegar, pero cuando llega, la victoria es total. Pero cuando la enfrentás sin Dios, el enemigo ¿qué hace? Te seduce, te hace escuchar lo que vos querés escuchar, como escuchó Adán y Eva, con que Dios dijo que cuando coman de este fruto nada les va a pasar. ¿Le va a pasar algo? Yo les digo que no les va a pasar nada. ¿Qué hicieron? Se comieron la mentira. Y luego cuando comemos la mentira del diablo, perdemos. Y cuando perdemos, ahí Dios tiene que salvarnos de otra manera. Por eso es tan importante entender y ver en Rahab que permaneció en la fe y que el fruto de su salvación es una vida transformada. ¿Quieren ustedes saber quieren saber ustedes si son salvos o no? ¿Cuántos quieren saber si son salvos o no? Porque ser salvo no es hacer una oración solamente. La palabra de Dios nos enseña que ser salvo es tener fruto de salvación. Porque aquel día, cuando lleguemos delante de Dios, muchos pensarán que van a ser salvos y no lo son. Entonces la Escritura nos exhorta a que nosotros tengamos la fe que tuvo Rahab, de tomar decisiones, de dar nuestra vida y de tener fe en los momentos más difíciles. Porque de esa manera Dios va a respaldar lo que quiere hacer con nuestra vida y nosotros vamos a ser salvados. Por eso, una vida transformada empieza con la salvación. Y muchos de nosotros estamos peleando por ser transformados, ¿o no? ¿Cuántos seguimos mintiendo? ¿Cuántos seguimos insultando? ¿Cuántos seguimos discutiendo mal, diciendo cosas que no se dicen? ¿Cuántos seguimos dudando en nuestro corazón de que Dios es real? ¿Cuántos seguimos dudando en nuestro corazón? Es más, ¿cuántos seguimos pecando deliberadamente? ¿Cuántos seguimos sabiendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Imagínate Rahab, sabía lo que tenía que hacer. Imagínate si no lo hacía. Si ese día se iba al supermercado a comprar algunas vianditas para llevarse cuando venga el pueblo de Israel. Si ella no se quedaba dentro de la casa, ¿saben lo que tipifica su casa? Tipifica la iglesia. Si ella no se quedaba dentro de su casa, venían y la mataban como una más. Ella podía decir, no, porque yo hablé con tal y tal. ¿Qué hablé? Listo, le cortaban la cabeza. Porque la salvación viene por la obediencia. Y a muchos de nosotros nos cuesta obedecer, ¿o no? Por eso la palabra de Dios hoy nos está hablando que necesitamos salvación. Yo no sé de qué estás necesitando salvación. No sé si hay un hombre que te está seduciendo, no sé si hay una mujer que te está seduciendo, no sé si tu corazón necesita salvación porque no estás en el altar de Dios y estás lejos de Dios. No sé. Si te alejaste, te deslizaste en el pecado, no sé si estás confiando en Dios o no.
pero para la lucha que estás enfrentando, necesitas la salvación de Dios y necesitas tener fe en Dios. Nosotros pensamos que ahora, como somos hijos, la palabra dice y también heredero, y heredero de la promesa de Dios, listo, todo Dios lo va a cumplir aunque yo esté metido en el pecado hasta acá. No. Dios es un Dios de orden y empieza por lo primero. Y cuando ve que hay fruto de salvación, como hubo en Rahab, Dios responde. Porque cuando hay frutos de obediencia, Dios responde, aunque no te convenga. Hay cosas que hoy en día, yo les digo algo, hermano, por eso les hablo de la salvación, porque hay cosas que están escritas acá que ya no se cumplen ni dentro del pueblo de Dios. Están en duda. Y tenemos que decir la verdad. No podemos mezclar a Dios con el mundo. No podemos tener ese tipo de fe que es una mezcla, que es una ensalada. No va a funcionar. Dios no funciona de esa manera. Dios funciona cuando hay santidad, cuando hay obediencia, cuando hay temor de Dios, cuando hay búsqueda. Ahora, cuando vos no das más, Dios tiene misericordia. Pero algunos de nosotros ya estamos para mucho más que tener misericordia. Entonces, ¿cómo termina la historia de Rahab? ¿Quieren ver hasta dónde llegó la fe? ¿Querés verlo? Es tremendo, porque vos no tenés ni idea hasta dónde va a llegar tu fe. Ella no tuvo idea. Se casó con un soltero de Israel, llamado Salmón. ¿Y saben quién fue Salmón? Salmón dice en Mateo capítulo 1, versículo 5. Salmón engendró ¿de quién? De Rahab a Boz. Y Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Saben quién era Rahab? De Rahab viene Jesús. De Rahab viene Jesús. Porque ella, por la fe, asumió que Dios era su Dios. Y Dios la recompensó, casándose con un hombre. Y su propósito era que de su descendencia iba a venir Jesús. De una ramera venía el Salvador, hermano. Miren hasta dónde Dios nos muestra su misericordia y que nuestros errores y nuestros pecados, cuando nos hacemos cargo y cuando estamos dispuestos a morir y lo ponemos en el altar de Dios, Dios nos salva de eso y nos da la fe para tener una vida diferente como fue la de Rahab. Rahab no se merecería estar en la genealogía del Mesías. Pero Dios vio una fe increíble. Y la galardonó. Así que yo no sé en qué necesitas salvación, pero sí sé que si tenés fe, si tomás decisiones, si asumís riesgos, si vas a dar tu vida, porque a alguien se la vas a dar. No sé en qué estás siendo tentado, en irte de tu casa, en hacer tu vida, en hacer lo que se te ocurre. Le vas a dar tu vida a eso, pero si se la das a Cristo, van a terminar tus días como terminaron los días de Rahab. Yo creo que, de verdad, creo no, es lógico, ella no supo jamás que de su vientre vendría en la genealogía de Jesús. Era la tatarabuela de Jesús. Va más. La tatarabuela de David, el que tenía conforme el corazón de Dios. No te menosprecies, no menosprecies tu problema, no menosprecies tu dificultad, no te menosprecies en tu corazón. Levantate y tené la salvación, tené la fe para obtener la salvación que necesitas.
Ahora me hago una pregunta. ¿Cuántos están firmes en su salvación? ¿Puedes subir un poquito? ¿Cuántos están firmes en su salvación? ¿Cuántos estamos, y escuchá esta palabra y si querés anotátela, cuántos estamos defendiendo nuestra salvación, nuestro propósito? Porque si por esta frase la llevamos a la vida de Rahab, Dios la salvó con propósito. Porque algo de Rahab hay en ese hombre David, algo. La fe que ella tuvo. ¿Y saben lo lindo? Ya no la trataron más como ramera, la trataron como una hija de Dios. Mi pregunta es, ¿estás defendiendo tu fe? ¿Estás defendiendo tu propósito? ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? ¿O estás dejando que el enemigo te avasalle, te lleve por delante? Tu mente es un nido donde los pájaros hacen nido, donde los pensamientos del enemigo hacen nido. ¿Hace cuánto, hermano, que necesitamos defender nuestra salvación y nuestro propósito? Yo estoy muy preocupado por estas dos palabras, salvación y propósito. Porque necesitamos darnos cuenta que no estamos en la iglesia para estar sentados escuchando una palabra de Dios. Es importante ser edificados, pero en tu vida hay propósito. Yo no sé si vas a ser madre de mucha gente. Quizás le predicás a una, a otra, y en el día de mañana tenés, no sé, nosotros tenemos la visión de tener grupos, células. Las mujeres ya lo están teniendo, pero quizás el día de mañana tenés la gracia, el favor de edificar a otras mujeres en la fe, de edificar a otros hombres en la fe. Y todo fue porque decidiste vivir en el propósito de Dios. El propósito de Dios en tu vida no es aguantar. No, voy a aguantar, voy a orar, voy a aguantar a ver hasta dónde. No, hermano, Dios te dio y me dio la vida de Cristo no para aguantar, sino para pelear la buena batalla de la fe. Y pelear la buena batalla de la fe no es la batalla económica, no es la batalla de tu trabajo, esa es la batalla natural. La batalla del propósito de Dios es la que vas a darle cuenta cuando te encuentres con Cristo. Y muchos de ustedes están siendo llamados para involucrarse en hacer la obra de Dios. Y perdonen esta frase, pero están mirando para otro lado. Yo me doy cuenta, y oro por ustedes para que no sea... Nosotros no vamos a obligar a nadie a hacer algo, pero nos damos cuenta que Dios... No dejes en las manos de Dios que Él te acomode, porque Él te va a acomodar de una manera rotunda. Dios quiere que hagamos lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación, porque nuestra salvación no depende de la oración. Jesús habló muchas veces, cuando habló de la casa que está firme, está hablando de la salvación de esa casa. Que van a venir vientos, que van a venir ríos, que van a venir problemas, pero la casa que esté firme en Cristo, no firme, ay, soy cristiano, gloria a Dios, alabo al Señor. No, que tu vida tenga fruto de salvación. Es verdad, hermano, hay heridas, sí, todos nosotros tenemos heridas por ser cristianos, gloria a Dios, porque también las tuvo Cristo. Y después se las mostró a los otros discípulos diciendo, estas son señales de las heridas. Amén. Jesús, explicando sobre las verdades del reino, enseñó sobre la importancia de cómo vamos a recibir salvación. ¿Quieren saberlo? Juan capítulo 10, versículo 9. Hablando de la parábola de las ovejas, ¿se acuerda? De la oveja perdida, al próximo viene la puerta. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué significa la puerta? La puerta tipifica que no hay otra puerta que te dé salvación.
No hay otro camino que te dé salvación. No busques otro camino. No busques otro emprendimiento. No busques otra manera. Agarrá la palabra, lee la palabra y cumplí la palabra lo antes posible, porque mientras antes lo cumplas, más rápido va a llegar el milagro. Mientras más mueras al yo y estés dispuesto a que Él sea el que gobierne tu vida, haz lo que Él te pide. Lo que Él te pide. No lo que quiere que hagan otros. Haz lo que Él te pide, porque Él es la puerta. Y el que decide entrar, ¿cuántos deciden entrar por esa puerta? Van a ser salvos. No saques tus ojos de la puerta. No saques tus ojos de Cristo. Amén. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que entrare será salvo. Como iglesia, como hijo de Dios, tenemos la responsabilidad de estar en Cristo. La iglesia tiene que estar en Cristo. No podemos predicar, decir lo que se nos ocurre. Tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos dice: sí, es verdad, ustedes recibieron a Cristo en su corazón, es verdad, pero ¿dónde están los frutos de que Cristo está en su corazón? Están permaneciendo, gloria a Dios, vienen problemas, vienen dificultades, pero tienen que saber que han recibido una salvación muy grande. Por eso, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, mientras los apóstoles estaban predicando delante de los fariseos, ellos dicen: este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y dice, y anotátelo en tu casa: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro. La iglesia, y como hijos de Dios, no podemos querer otro camino. Todo está en Cristo. Todo está en Cristo. Todo. No hay otro que tengamos salvación. Y más ahora, ¿saben lo que viene ahora en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Ya está. El anticristo quizás ya nació, ya está. ¿Y qué va a venir? Justamente como le dije antes, estamos en los últimos tiempos. Taiwán contra Japón, guerra. Ucrania contra Rusia, guerra. Corea del Norte con Corea del Sur, guerra. ¿Y qué está pasando? Se está preparando el anticristo ¿para qué? Para unificar las religiones. ¿Y qué va a decir cuando unifique las religiones? Que la puerta va a ser otra, la de la salvación. Que vamos a tener que hacer las cosas de otra manera. Y los que no estemos en Cristo y tengamos la fe que tuvo Rahab la ramera para estar dispuesta a morir por Cristo, van a negar a Cristo. Y yo no sé si van a entrar a la eternidad con Cristo. Porque eso es lo que ya se avecina. La Agenda 2030 es unificar las religiones. La Agenda 2030 es hacer una moneda única. La Agenda 2030 es unificar sobre pocas personas el gobierno de todas las naciones. Y nosotros alabamos, adoramos a Dios y seguimos luchando con las cosas que tenemos que luchar, y está bien. Pero nos tenemos que enraizar y echar raíces y crecer, no para arriba. Tenemos que crecer en nuestra profundidad, como hablamos hace un mes atrás de los fundamentos. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento, hermano, cuando llegue ese momento van a decir que las iglesias se van a cerrar. Cuando llegue ese momento van a decir que Cristo no era Cristo. Que cuando llegue ese momento, y saben, va a ser difícil. Y el que no esté crecido en la fe, y bueno, eso sí, los brujos, todos van a seguir adelante. Porque el enemigo quiere hacer callar la verdad. Y la verdad está a través de la salvación, ¿se entiende? Por eso la palabra nos insta, nos ayuda, nos exhorta que nuestra salvación proviene de Dios. La Escritura es fundamental para no apartarnos del propósito y del plan y de la salvación de Dios. Santiago 1:21 dice: miren lo que le dice a la iglesia, a nosotros. Hoy estamos hablando de que necesitamos salvación. Yo no sé de qué vos la necesitás. Carnalmente de un montón de cosas, espiritualmente quizá también de algunas. Y la palabra de Dios nos dice: por lo cual, iglesia, por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Cómo? ¿La iglesia está en inmundicia?
¿Cómo puede haber inmundicia en la iglesia? Desechando abundancia de malicia. ¿Cómo puede haber inmundicia y abundancia de malicia en los hijos de Dios? Claro que la hay. Porque si el diablo pudo tentar a un hombre perfecto como fue Adán, a nosotros que somos caídos, somos un caramelo subus, hermano, nos abre así y nos come, si no estamos en la verdad. Por eso Santiago le dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué le está diciendo a los hermanos? Hermano, si no hay palabra, si no reciben la palabra, ojo que la salvación está en riesgo, le está diciendo. No, y pueden escuchar muchas personas en YouTube diciendo de que la salvación no se pierde. Sí, lo podemos discutir, yo creo que no se pierde, pero no se pierde cuando uno la cuida, cuando uno la guarda. Ahora cuando andás de acá para allá, yendo de acá, haciendo tu vida, no, así no funciona. Porque Jesús enseñó que algo teníamos que dejar, como dejó Rahab la ramera. El joven rico le dijo, tu ministerio es enorme, es hermoso, quiero ir con vos, quiero ver los milagros, quiero ver la maravilla. Y Jesús le dijo, andá y vende todo. ¿Vendiste todo? ¿Vendiste tu orgullo? ¿Vendiste tu rencor? ¿Vendiste tu falta de perdón? ¿Vendiste tu carácter? ¿Vendiste tus sueños? ¿Vendiste tus anhelos? ¿Vendiste tus sueños o no? Si no vendes todo, no podemos ser discípulos, porque Dios no comparte otra visión que no sea la de Él. Por eso, hermano, nos habla del perdón, nos habla de la familia, nos habla de los hijos, nos habla de todo, de la economía, nos habla de todo, porque si hacemos las cosas como Él nos pide, va a haber bendición. Amén. Y miren lo que dice 2 de Pedro 1, 10 y 11. Discúlpenme que sea tan extenso, pero esto es algo importante. Por lo cual, hermanos, ahora Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Algunos tienen vocaciones naturales. ¿Cuál es tu vocación espiritual? ¿Cuál es tu elección espiritual? ¿Qué querés hacer en la iglesia? ¿En qué querés servir? Este tiene que ser el año. No podemos seguir así. Por eso dice, procurad hacer firme vuestra vocación. No, es que no tengo tiempo. Ah, no tenés tiempo. Bien, está bien. Pero Dios, hermano, Dios galardona al que se esfuerza y lo sirve al Señor. Porque el servicio es gratitud a Dios. Y creo que tenemos mucho para agradecer, ¿no? Tenemos mucho. Por eso, haced firme vuestra vocación, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Si la palabra dice que no caeréis jamás, ¿por qué lo dice? Porque podemos caer. ¿Caer de dónde? De la gracia, de la salvación. El siguiente, por favor. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vamos a hacer? Se nos va a dar esa generosa entrada al reino de los cielos. Versículo anterior. Si nosotros hacemos firme vuestra vocación y elección. ¿Saben en dónde el diablo tiene puestos sus ojos en ustedes? En que ustedes no tengan ninguna vocación en la iglesia. En que ustedes no tomen ninguna decisión en la iglesia. Que crean que la iglesia es venir un domingo, entrar, alabar, adorar, dar al Señor, escuchar la palabra y me voy. Eso no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo que va todo junto, todo unido. Por eso también dice Hebreos capítulo 2, versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesucristo y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron hablar? ¿Qué dice? Que recibimos una salvación muy grande. Y lo triste que dice es que la podemos descuidar. Se puede descuidar la salvación. No, porque conmigo está el Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús. Sí, declara todo lo que quieras, pero el diablo no se va
atar si vos no vivís una vida de la verdad de Dios. El diablo no te va a obedecer si tu vida no está conforme a la palabra de Dios. Como le dijo ahí en la carpa, cuando hacen liberación, ¿saben cuántas veces los demonios dicen: vos me venís a echar a mí? Si anoche estuviste esta semana, contale a tu mujer que estás en adulterio. Vos me venís a echar a mí, que robás. Todo así hablan. Y uno dice: wow. A veces es mentira, porque te das cuenta que es mentira, pero a veces cuando lo mirás que el hermano se apichona y se tiene que ir y hay que ministrar al hermano. Tiene que renunciar, tiene que perdonar, tiene que arrepentirse, porque su salvación está en riesgo. Entonces no podemos descuidar una salvación tan grande. ¿Cómo? Miren lo que dice. Miren lo que dice. Por favor, dice: ¿cómo podemos escapar? ¿Cómo vamos a escapar? Porque una cosa es escapar del diablo, que es de la única manera es con Cristo. Pero si nos toca, ¿cómo vamos a escapar de Dios? No podemos escapar. Entonces, es serio este tema. Es serio. Nuestra vida tiene que ser transformada, hermano. Si hay algo en tu vida que tenés que cambiar, tiene que ser rápido. Porque Dios te está hablando. No dejes a Dios que prenda la luz de tu vida. Porque la va a prender y vas a sufrir pérdida. Entonces, dice Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, eran hijos del rigor, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos ¿de qué? En vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y a quién se lo dice eso? ¿A los que no son cristianos? A la iglesia, a nosotros. Ocúpense de vuestra salvación, ocúpense de su corazón, ocúpense de su espíritu, ocúpense de su relación con Cristo, ocúpense de los dones que Dios les dio, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Porque ¿saben qué, hermano? ¿Por qué pone Pablo acá temor y temblor? Porque el día que estemos delante de Dios no va a haber más misericordia. Ese día o es sí o es no. Y es sí eternamente o es no eternamente. No le vas a poder decir: no, mira, lo que pasa es que viste, era mi debilidad, como dicen muchos hermanos. No, yo te di la palabra, yo te hablé a tu corazón. Por eso Pablo le dice a la iglesia: muchachos, hermanos, está todo muy bien, pero tengan cuidado de no ocuparse, tengan cuidado de desocupar de su salvación. Ustedes no se dan cuenta, hermanos, ustedes no se dan cuenta, pero todos los días el enemigo te pega un poquito más, te toca, te tienta, te molesta, te distrae, te acusa, te culpa, pone cosas en tu mente. No es Dios, no es la presencia de Dios, es el enemigo que tiene un propósito: que tu salvación no la guardes, ni la tuya ni la de tu familia. Después decimos: ¡ay! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mi familia! No conocen ¡ay! Hermano, quédate tranquilo, que si fuiste fiel, Dios va a responder con fidelidad. Porque la casa que está sobre la roca permanece. Acordate de esa imagen. Pero si no lo hiciste, si miraste para otro lado, es difícil. Y no importa en qué situación estés, porque Dios te puede utilizar igual. ¿Cuántos saben que Dios utiliza todas las cosas para nuestro bien? Amén. Quiero terminar con este testimonio y se lo quiero compartir. Fresquito, hoy a la mañana. Ustedes saben que pasé una situación de salud, ¿no? Difícil. ¿O no? Dios me empezó a mover en los hospitales. De acá para allá. Cuando Dios mueve a un hijo de Dios, Dios mueve
la presencia de Dios. Cuando Dios te saca de un lugar, te lleva a otro lugar, vos lo podés tomar como, uy, ¿cómo? Mirá lo que me pasó, hoy no lo puedo entender, uy, ¿cómo pude pasar esto? Veamos siempre el propósito de Dios. Por misericordia lo pude ver. Yo estaba yendo al Fleming, al Instituto Fleming, a hacerme unos estudios de cardiología y estaba con un hermano. Ese día, hermano, vieron que yo tenía el tema del corazón, que las palpitaciones, y ese día corrí el tren. Y corrí el tren y me empezó a subir la presión, mal. Y estaba en el tren medio mareado, justamente con Emi no había podido ir, y me escribe un hermano a dónde estaba y le dije que iba al instituto, y nos encontramos ahí. Bueno, me hice el estudio, me sacaron las cosas y yo me sentía medio raro y me fui a tomar agua. Como es un instituto donde la gente tiene cáncer, donde el centro de todo es el cáncer, claro, vos estás ahí sentado, tomando un café o tomando agua, y ves a alguien que abre un estudio y llora, que se abraza a la familia. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad terminal. Entonces están toda la gente así, gente sin pelo, o que le falta una pierna, o que tiene un problema. Y ahí estaba yo, y estábamos tomando agua ahí, charlando, riéndonos, y en un momento miro la ventana y veo una pareja llorando, y ya nos teníamos que ir. Entonces salgo del hospital y le digo, vamos a orar por ellos. Bueno, salimos, oramos. Le digo, bueno, me presenté, yo estaba con pantalón corto, remera deportiva. Le dije, buen día, veo que están mal. Yo soy un ministro de Dios, ¿puedo hacer una oración por ustedes? Sí, lloraban, ni me respondieron. Entonces, ¿cómo te llamas? Claudio, me dijo. Listo, le oré. Y me fui. Hoy me llamó, lo tomó el WhatsApp y yo no le respondí y me llamó. ¿Saben qué? Dios lo sanó ese día. Gloria a Dios. Un aplauso para Jesús. Pero ¿cuál es la reflexión? La sanidad es tremenda, pero ¿cuál es la reflexión para mí? Para mí. Yo podría haberle preguntado ¿por qué? ¿Por qué? Ahí tenés el por qué. Porque Dios te mueve y cuando estamos conectados de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vos sos un punto que une la tierra con el cielo y donde vos te movés y hablás se manifiesta el cielo. Por eso tanta lucha, por eso tanta problema. Yo hice una oración simple, pero lo que quizás yo le decía a Emilce hoy, le digo, no entiendo, porque no hice nada extraordinario, solamente... No, sí. Cuando sí. El médico me decía hoy que tenía una mancha en el hígado, que eso es cáncer y el hígado al toque, y le dijo, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Me quedan unos años? No llegás al año, le dijo. Es más, creo que te morís dentro de poco. Así, bruto el tipo, ¿eh? Entonces cuando hoy me llama, ¿entiendes? Se pone a llorar y me cuenta la historia. Él se volvió a su casa, se hizo un estudio allá y dice que le manda el estudio al médico y que no tenía mancha, ya no tenía cáncer. Y el tipo lo llama al médico y le dijo, te pido perdón, me equivoqué. Y yo le digo, no, quédate tranquilo, lo que él no sabe es que Dios tocó tu cuerpo, que Dios sanó tu cuerpo, que Dios te quiero ir a abrazar, te quiero agradecer, porque en ese momento tan difícil, donde estaba yo solo con mi esposa, porque él es de La Pampa, ustedes se acercaron y me oraron. Yo pensé que me iban a robar, dije, lo único que falta en Buenos Aires es que me roben. Pero Dios estaba ahí. Y ahora, ¿por qué les hablo de la salvación y les hablo de este testimonio para terminar? Porque uno decide qué actitud tomar frente a la vida. O somos o no somos. Yo podría haberme ido todo dolido, mal, oramos y Dios obró, porque Dios obra más allá de lo que te esté pasando. Yo no estaba sano, pero Dios obró sanidad a través mío. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se entienden.
Hay cosas que nos pasan que nos superan, pero si creemos en el Señor, Dios nos va a utilizar y nos va a sorprender y vamos a ver la mano de Dios y vamos a entender que Dios está con nosotros como lo estuvo con Rahab. Por eso yo te animo en esta hora de que Él quiere salvarte de tu frialdad espiritual, de que no te alejes de Él, de que no tengas miedo, de que no te detengas, de que no te confundas. Él quiere salvarte de vos mismo. Porque hay cosas nuestras que nos detienen a hacer la obra y creer en Dios. ¿Dónde está esa mujer de fuego? ¿Dónde está ese hombre de fuego? ¿Dónde está? ¿Murió? No, no murió. Está acá. Pero está en otro tiempo. Dios te está llamando a volver a prender el fuego, porque hay mucha salvación que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia y por medio de tu persona. Por eso, hermano, la iglesia necesita salvación, que nos despertemos. Porque aquel día va a ser vamos a recibir la respuesta. Y si hicimos bien los deberes, vamos a ser recompensados. Aunque Jesús diga en lo poco fuiste fiel. Hiciste un montón, pero fuiste en lo poco fiel. Entra en el reposo de tu Señor, en lo mucho te pondrá. Hermano, que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración para que en aquello que Dios te habló, que necesitas salvación, redención, liberación significa la palabra salvación. Que abras tus ojos, porque esto es una advertencia de parte del cielo para la iglesia, para tu vida.